De educación, la educación en tiempos de pandemia, que es una de las mayores preocupaciones de padres, madres, alumnos y autoridades. El contexto actual hace difícil definir cuándo será el retorno a clases y bajo qué condiciones. Bueno, queremos hablar de este y otros temas con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está, ministro? Muy buen día. Muy buenos días, Gonzalo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, varias cosas. Se ha definido ahí una eventual pausa con los alcaldes, también alguna receso en septiembre. Pero antes de eso le quería preguntar por la educación inicial y este proyecto del kinder obligatorio. ¿En qué etapa está este proyecto de ley? A ver, efectivamente tenemos hoy día en votación en la sala del Senado un proyecto de ley que establece el kinder obligatorio. Este es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo en Chile. El año 2013 se hizo una reforma constitucional que se aprobó por unanimidad, que señala que el kinder es obligatorio en el país, pero requiere una ley para que se pueda implementar. Este proyecto se aprobó también prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados y hoy día se ve en el Senado. Ahora, lamentablemente, nos hemos encontrado con un obstáculo muy fuerte en el Senado por parte de algunos parlamentarios que, de una manera, la verdad es que es difícil de entender, se han opuesto a esta iniciativa y presentaron una serie de indicaciones que en la práctica dejarían sin efecto el proyecto. Esto significa un tremendo, si eso ocurre en la práctica, significaría un tremendo retroceso a toda la política que el país ha llevado adelante en materia de educación parvularia. ¿Sí? Perdón, pero quienes se oponen a este proyecto lo hacen porque sí, o hay algo de razón, o se podría perfeccionar el proyecto. Digo porque hay un 97% de los niños que van al kinder, hay un 3% que no asisten, son alrededor de 6.000 niños y niñas. Este proyecto, más allá de obligar a ese 3%, ¿da un soporte detrás de esto, además de hacer la obligatoriedad? ¿Hay algo de razón en esta queja o es una queja antojadiza? Yo creo que es lamentablemente una utilización política de una herramienta que es tremendamente necesaria para el país. Lo encuentro obviamente lamentable, porque no se trató durante toda la tramitación en la Cámara de Diputados se perfeccionó el proyecto. Luego, cuando llegó al Senado, los senadores no presentaron ninguna indicación. Y luego volvió a la comisión, donde las indicaciones que presentaron a lo único que apuntaban era a dejar sin efecto la obligatoriedad. Por lo tanto, no hubo ningún afán de mejorar la iniciativa, sino simplemente de rechazarla con una mirada, yo creo que muy, muy miope y bastante mezquina, si uno lo mira desde un punto de vista político, porque aquí efectivamente tenemos una cobertura de un 97%, pero quienes menos van son precisamente las familias más vulnerables, que son las que más la necesitan, y además hay una muy baja asistencia. Lo que busca este proyecto es que la asistencia al kinder se eleve y también, por supuesto, la matrícula a esos niveles, con un sentido bastante obvio, y es que es en la educación parvularia donde se pueden tomar las primeras y principales medidas para evitar que las brechas de aprendizaje que tenemos en Chile luego se vayan expandiendo. Entonces, la verdad es que hoy día es un día importante. Nosotros esperamos que los parlamentarios que se han opuesto a esta iniciativa reflexionen en torno a la importancia de la educación parvularia y den una señal clara de que hoy día o vamos a seguir avanzando en esta materia o, lamentablemente, vamos a retroceder parte importante de lo que ya se ha hecho en diversos gobiernos aquí desde el año 99, que se vienen haciendo reformas que incorporan la promoción de la educación parvularia, el financiamiento al kinder y al prekinder, la obligatoriedad en la Constitución, que hoy día tiene que hacerse ley y de una manera bastante incomprensible. La verdad es que estamos viendo un rechazo a esta iniciativa que sería muy lamentable para la educación del país. Ministro, ha sido difícil este año en materia de educación y se habla de esta pausa pedagógica. A ver si nos puede explicar en qué consiste este acuerdo con las asociaciones de municipalidades para que puedan pedir a las seremías de educación esta detención nuevamente. Entiendo que ojalá se sugiere dentro del mes de julio, ¿no? Efectivamente, nosotros ya habíamos señalado que en un marco flexible los establecimientos podían adecuarse a los cambios que han debido sufrir las familias, los docentes, los alumnos como consecuencia de la educación a distancia. Y ese cambio apunta precisamente a una modificación por un tiempo, una semana, de actividades en orden a que puedan enfocarse en aspectos de contención socioemocional, de planificación o de reflexión dentro de las comunidades. Para, por un lado, poder efectivamente darle un poco más de, bajarle la tensión
a lo que está ocurriendo hoy día en materia de educación a distancia, pero siempre manteniendo un vínculo con las comunidades. Esto es muy importante, porque nosotros estamos en una necesidad de mantener vinculadas las comunidades educativas, los alumnos con sus escuelas. Por lo tanto, lo que hicimos ayer con las principales asociaciones de municipios fue ponernos de acuerdo en cómo esto se iba a poder llevar a cabo, y lo que hemos conversado y lo que se dio a conocer ayer es precisamente que, de preferencia durante el mes de julio, los establecimientos puedan modificar sus actividades para adecuarlas a la realidad que hoy día están viviendo las familias y los docentes, en una lógica de mantener el vínculo, pero con una mirada a lo mejor más lúdica o de reflexión, que le permita también bajar un poco el ritmo, manteniendo siempre ese vínculo. O sea, no es una semana de vacaciones, sino que es una semana de pausa, de baja de ritmo, un poco de baja de presión. Estoy pensando en los alumnos, en las familias, pero también en los profesores que han tenido que adecuar su trabajo de manera bastante diferente a los años normales. Efectivamente, sabemos obviamente que todos han tenido que adecuarse a un año particularmente complejo. Sabemos también que es importante seguir adelante con acciones que mantengan vinculadas a las comunidades. Entonces, este cambio de actividades apunta a lo que tú señalas, Gonzalo, a bajar un poco el ritmo de la presión que puede en algunos colegios haberse instalado, pero mantener actividades que sean un poco más de distracción hacia los alumnos y los docentes. Y luego en septiembre, una semana de vacaciones propiamente tal. Ya, eso no se... Esa es para todos, la de septiembre. Así es. Esa es entre el 14 y el 18, la semana entre el 14 y el 18 de septiembre. La semana, exactamente. Ministro, ¿se va a poder regresar a clases presenciales este año, no? Todavía se está evaluando, es un tema que no está cerrado por las dificultades de una pandemia que todavía está, si bien dando señales más positivas, todavía está activa. A ver, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, las clases presenciales son irreemplazables en el sistema escolar. Pero, obviamente, mientras no se den las condiciones sanitarias para volver a abrir las escuelas, debemos mantenernos en un ritmo de educación a distancia. Cuando se den esas condiciones sanitarias, es importante hacer los esfuerzos para que en la escuela los alumnos puedan reencontrarse y recuperar ahí ese espacio de protección, de aprendizaje, de desarrollo socioemocional que es tan relevante. Tenemos ya algunas experiencias que son interesantes. Volvimos a las clases en Rapa Nui a solicitud de la comunidad. Lo mismo se hizo ayer en la isla de Juan Fernández, en la comuna de Río Ibáñez, en la región de Aysén. También a solicitud de la comunidad ya está funcionando presencialmente una escuela, en ese caso pequeñita, con 5 alumnos. Por ejemplo, las regiones que están viviendo estos primeros signos de desescalada o desconfinamiento, como Aysén y Los Ríos, ¿podrían eventualmente ser las primeras, si eso funciona bien, en un retorno paulatino a las clases presenciales? Por ahora no hay una fecha establecida para volver a clases en ninguna parte del país, salvo aquellas experiencias que voluntariamente los sostenedores han solicitado reabrir. Y obviamente es muy importante tener claro de que las condiciones sanitarias son distintas a lo largo del territorio nacional. Y por lo tanto es posible que se den mejores condiciones en algunos territorios, y eso habrá que ir monitoreándolo junto al Ministerio de Salud. Ministro, usted lo decía, la clase presencial es irreemplazable. Acá hay un déficit que desgraciadamente van a tener nuestros hijos e hijas este año, pero especialmente preocupa lo que pasa con los primeros básicos. Se lo planteo por lo siguiente, hoy también lo trae ahí los diarios en un artículo bien interesante, porque ya el escenario prepandemia era preocupante. Un estudio de la Agencia de Calidad de Educación del 2017, casi el 60% de los niños llega a segundo básico sin habilidades adecuadas de lectura. Y en ese proceso de aprendizaje a leer, la presencia del adulto, del profesor, es fundamental. ¿Qué plan se está ideando para los niños de primero básico este año, que van a tener esa carencia? Es uno de los efectos más complejos de la pandemia en materia educacional. Como tú bien dices, Gonzalo, ya teníamos nosotros un diagnóstico de base que es complejo, para el cual el Ministerio estaba trabajando con su plan Leo I, que había tenido un muy interesante impacto, pero que en la forma en que estaba concebido obviamente se vio interrumpido, porque ese plan se desarrolla en la sala de clase
de manera presencial. Lo que hemos hecho este año es adecuar el plan Leo Primero para que los docentes puedan, a través de nuevas herramientas, seguir trabajando. Por ejemplo, desarrollamos todo un sistema de WhatsApp, donde los profesores hacen consultas directamente al WhatsApp para recibir consejos, guías y direcciones de cómo implementar el Leo Primero a distancia. Entregamos también un software descargable, que es importante para quienes no tienen conectividad a Internet. Igual lo pueden descargar a través de pendrive y otros mecanismos que se pusieron a disposición, que es un software especialmente diseñado para el aprendizaje de la lectura a través de mecanismos a distancia. Pero sí sabemos que es un tema complejo y por eso es que el retorno a las clases presenciales, en la medida que sanitariamente sea posible, es muy relevante, porque solo ahí se puede generar una capa de mayor equidad. Lo que vemos hoy día es que durante la suspensión de clases, algunos niños están teniendo el apoyo de algún adulto en sus casas o con profesores particularmente dedicados, y otros lamentablemente van quedando al margen. Y en ese sentido, esto impacta por igual, incluso sin distinguir el nivel socioeconómico, que es algo que a veces la gente tiende a preguntarse. Una familia vulnerable hoy día que no tiene un adulto que le permita aprender a leer a un niño, obviamente está quedando atrás. Y en el caso de una familia de nivel socioeconómico alto, si el niño de primero básico no tiene un adulto cerca que le pueda enseñar, porque, por ejemplo, ambos padres trabajan y tienen que dedicarse a otros asuntos, también está teniendo la misma dificultad. Esto es un tema complejo, es uno de los tantos efectos negativos de la pandemia en materia educativa, que se une a la profundización de las brechas de aprendizaje, al importante riesgo de deserción, y por eso el apoyo del Ministerio de Estado en cómo seguir acompañando durante este periodo de educación a distancia y también cómo vamos preparándonos para, en la medida que desde el punto de vista sanitario sea posible, podamos volver a clase e incorporar ahí un importante factor de equidad. Sí, ministro, eso es para la preocupación para los niños, ¿verdad? En el inicio, en el aprendizaje de la lectura. ¿Qué pasa con los que están saliendo? ¿Cómo se está evaluando la situación de los alumnos de los cuartos medios? ¿Van a tener algún tipo de flexibilidad este año? La cancha no es pareja para todos, hay familias que tienen mejor acceso a la teleeducación o la educación a distancia, otros alumnos tienen más dificultades. ¿Cómo se va a enfrentar la prueba de transición de reemplazo de la PSU de este año? Sí, se han tomado una serie de medidas. Primero es dejar muy claro que esa prueba de transición se va a hacer. Ya está pronto a anunciarse una fecha, que es algo que se está viendo con el comité de acceso, que lo componen 7 rectores. Obviamente se va a hacer en un momento en que le dé más tiempo a los alumnos para poder seguir preparándose. ¿Es probable que se aplace, que sea más tarde de lo usual la prueba de acceso? Es probable que sea efectivamente más tarde que lo que normalmente se hacía. Probablemente enero. Lo normal era que se hiciera a fines de noviembre o principios de diciembre, y lo que se está viendo es aplazar esa fecha. Pronto se va a dar a conocer esa fecha. Y efectivamente también se han tomado otras medidas. Por ejemplo, se adecuaron los temarios de la prueba. Hoy día las materias que entran son fundamentalmente hasta tercero medio, algunas cosas muy específicas que están en conocimiento de los alumnos del currículum de cuarto medio, pero el grueso de las materias es hasta tercero medio. Ya están a disposición no solo los temarios, sino que también modelos de la prueba. Tenemos preuniversitarios online que son totalmente gratuitos, tenemos más de 30.000 alumnos inscritos en esos preuniversitarios y, por lo tanto, entendiendo que es un año particularmente difícil, se están tomando desde la Subsecretaría de Educación Superior y el Comité de Acceso de los rectores todas las medidas para que los alumnos puedan efectivamente rendirla en buenas condiciones. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego.